La tercera edad es un obsequio, pero también una prueba. Una prueba de todo lo que has aprendido y de todo lo que has soportado. ¿Sabías que hay errores fatales que pueden robarte la paz, la salud y hasta los últimos años que te quedan? Errores que la mayoría de las personas cometen sin siquiera darse cuenta. Hoy vamos a revelarte 9 de esos errores, errores que si no los evitas ahora, podrían costarte mucho. ¿Te has preguntado alguna vez si estás viviendo plenamente o simplemente dejando que los días pasen? Porque hay algo que pocos saben, no es el tiempo lo que envejece, es lo que hacemos o dejamos de hacer con ese tiempo. ¿Estás preparado para enfrentar estos errores y asegurarte de que tus mejores años aún estén por venir? Porque el primero de estos errores fatales podría estar ocurriendo en este preciso momento. Y si crees que estos errores no te afectan, permíteme preguntarte una cosa, ¿estás seguro, estás realmente seguro de que no estás cometiendo uno de los errores más fatales de tu vida justo ahora? Antes de continuar te pido que te suscribas a mi canal para recibir contenido inspirador, consejos prácticos y lecciones que te ayudarán a encontrar la paz interior y la fortaleza mental. No olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Este es Don Alejandro. Hoy tiene 73 años, pero su historia es mucho más que el paso del tiempo. Como muchos otros, Don Alejandro fue fuerte, vital, con sueños y energía. Trabajó arduamente toda su vida, dedicando años de esfuerzo, pensando que el tiempo siempre estaría a su favor. Pero, como pasa con muchos, el tiempo no esperó. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en años, y sin que él se diera cuenta, ciertos errores empezaron a acumularse en su vida. Pequeñas decisiones que con el tiempo lo llevaron a un lugar oscuro. Uno de los errores más graves de Don Alejandro fue ignorar su salud, creyendo que todo seguiría igual como cuando era joven. Solía decirse a sí mismo, ya lo haré mañana. Pero ese mañana nunca llegó. Los chequeos médicos, el ejercicio, la buena alimentación, todo fue postergado hasta que un día su cuerpo empezó a pasar factura. Su fuerza ya no era la misma, su energía se había desvanecido. Lo que antes hacía con facilidad, ahora era un desafío. Y lo peor de todo, Don Alejandro no podía retroceder en el tiempo. El error ya estaba hecho. Pero la historia de Don Alejandro no es solo una de tristeza, hay algo más profundo. Un día, sentado en el parque, viendo a otros mayores caminar con vitalidad, se dio cuenta de algo, no era demasiado tarde, podía cambiar. Ese día fue el punto de inflexión. Decidió que no iba a permitir que estos errores definieran el resto de su vida. Cambió su alimentación, comenzó a caminar todos los días y lentamente, muy lentamente, recuperó algo de su fuerza y vitalidad. No fue fácil y los años perdidos no volvieron. Pero lo que sí regresó fue su espíritu, su alegría y, lo más importante, su paz interior. Don Alejandro comprendió que no se trata solo de vivir más, sino de vivir mejor, sin remordimientos, sin esos errores que pueden destruirte silenciosamente. La historia de Don Alejandro es la historia de muchos, pero la verdadera pregunta ¿es también la tuya? Cometiendo alguno de estos errores ahora mismo sin darte cuenta, Don Alejandro nos enseña que nunca es demasiado tarde para cambiar, pero solo si reconocemos los errores a tiempo. Lo que vivió podría haberse evitado si hubiese sabido lo que vamos a revelarte ahora. Primer error, no cuidar tu salud física a tiempo. El primer error fatal, y probablemente el más común, es dejar que tu salud física se deteriore pensando que siempre tendrás tiempo para recuperarla. Lo que muchos no comprenden es que cuando llegas a la tercera edad, el tiempo ya no juega a tu favor. Cada día cuenta. El cuerpo, al igual que una máquina, necesita mantenimiento constante. Ignorar este hecho no solo te roba movilidad y energía, sino que también puede acortar tu vida de manera drástica. La tercera edad no es el momento para ignorar los chequeos médicos, para postergar el ejercicio o seguir una mala alimentación. Muchos creen que los hábitos que mantuvieron toda su vida pueden seguir siendo inofensivos, pero la realidad es otra. La mala alimentación y el sedentarismo se acumulan, y cada década que pasa sin tomar acción, los efectos se vuelven más visibles y más difíciles de revertir. Y si sigues ignorando este error,
lo que antes eran pequeñas molestias se convertirán en dolores crónicos y las actividades que antes disfrutabas pasarán a ser un desafío, peor aún, imposibles. Según estudios de la Universidad de Harvard, las personas mayores que mantienen una rutina de ejercicio regular, como caminar o realizar actividad física moderada, tienen un 30% menos de riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y problemas de movilidad. Esto quiere decir que cuidar tu salud física no solo mejora tu calidad de vida, sino que prolonga tus años con independencia y vitalidad. Envejecer no significa rendirse ante las limitaciones físicas, significa adaptarse y cuidar el cuerpo que te ha acompañado toda tu vida. No tienes que ser un atleta para mantenerte saludable, bastan 30 minutos de actividad diaria para marcar la diferencia. Caminar, nadar, hacer ejercicios de resistencia, cualquier movimiento es mejor que quedarse inmóvil. No subestimes el poder de los pequeños cambios. Don Alejandro esperó demasiado tiempo para hacer ese cambio, y aunque logró mejorar su condición, perdió años valiosos en el proceso. No cometas el mismo error, no dejes que tu cuerpo se apague antes de tiempo. Recuerda, el cuerpo es el vehículo de tu vida, cuídalo, fortalécelo y te llevará más lejos de lo que crees. Porque al final del día, no se trata solo de vivir más años, sino de vivir esos años con la energía y la fuerza que te permitan disfrutar cada momento. Como bien decía el filósofo estoico Epicteto, no es lo que te sucede lo que te daña, sino tu interpretación de ello. El envejecimiento no es tu enemigo, es simplemente un cambio inevitable. Lo que importa es cómo decides enfrentarlo. Así como los estoicos nos enseñan a aceptar lo que no podemos controlar, también nos enseñan a actuar en aquello que sí podemos. Cuidar tu cuerpo es un acto de sabiduría y de respeto hacia ti mismo. No puedes detener el paso del tiempo, pero puedes decidir cómo vivir cada uno de esos días. La clave está en tus manos. Segundo error fatal, aferrarse a rencores del pasado. El segundo error fatal que muchos cometen al llegar a la tercera edad es aferrarse a los rencores del pasado. No hay peor carga que llevar consigo resentimientos que solo te atan a un dolor que ya no tiene razón de ser. El rencor es una prisión invisible, una que te encierra en el pasado y te impide disfrutar el presente. Don Alejandro conoció bien este peso. Durante décadas guardó rencor hacia su hermano menor por una disputa familiar por una herencia, una serie de palabras hirientes que ninguno de los dos pudo dejar atrás. Durante años, Alejandro sentía que la traición de su hermano había marcado su vida, y ese rencor lo acompañó como una sombra. Cada vez que intentaba disfrutar un momento de paz, ese resentimiento surgía en su mente como un veneno silencioso que le robaba la tranquilidad. El rencor lo mantenía atrapado en un ciclo de amargura sin que él siquiera se diera cuenta. Estudios del Journal of Behavioral Medicine muestran que el rencor y la falta de perdón están vinculados a un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, hipertensión y ansiedad. En la tercera edad, aferrarse al resentimiento no solo afecta tu salud emocional, sino también tu salud física. Lo que muchos no comprenden es que el rencor no castiga a la otra persona, no daña al enemigo, solo te consume a ti. Cada minuto que pasas aferrado a esos sentimientos negativos es un minuto que podrías haber pasado disfrutando de la vida, creando nuevas memorias y fortaleciendo relaciones. Fue solo cuando don Alejandro decidió soltar ese resentimiento que su vida comenzó a cambiar. No fue fácil reconocer que el rencor lo estaba destruyendo por dentro. Fue doloroso, pero poco a poco entendió que el verdadero perdón no era para su hermano, era para él mismo. Soltar el rencor no significa olvidar o justificar lo que ocurrió, significa liberarte de la carga, significa tomar control de tus emociones y tu vida nuevamente. Aferrarse al rencor es vivir atado a un pasado que ya no puede cambiar, pero al soltarlo te liberas para crear un futuro mejor, uno lleno de paz y serenidad. Porque al final del día, el perdón no es un regalo que le das a los demás, es un regalo que te das a ti mismo. El pasado ya pasó, no permitas que controle lo que queda de tu vida. Porque la verdadera libertad no está en cambiar el pasado, sino en decidir cómo lo enfrentas. Como los estoicos decían, no es lo que sucede lo que te afecta, sino cómo decides interpretarlo. Los estoicos nos enseñan que aferrarnos al rencor es como agarrar una brasa con la intención de arrojarla a otro, al final, quien se quema eres tú. Séneca, uno de los grandes maestros del estoicismo, decía, el hombre más poderoso es aquel que tiene control. Perdonar no significa olvidar, significa liberarte de la carga de un pasado que no puedes cambiar. Cuando sueltas el rencor, te liberas para vivir plenamente el presente sin las cadenas del pasado. Dejas de dar poder a lo que te hizo daño y, en cambio, tomas el control de tu vida. Porque el perdón
Al igual que la serenidad, es una decisión que te pertenece. Tercer error, ignorar el poder de la alimentación. El tercer error fatal que muchos cometen en la tercera edad es ignorar el poder de la nutrición. Con los años, solemos minimizar la importancia de lo que comemos, como si el cuerpo ya no necesitara el mismo cuidado que antes. Pero lo cierto es que tu salud, energía e incluso tu longevidad dependen de lo que decides poner en tu plato cada día. Don Alejandro, como muchos, solía pensar que la alimentación era algo secundario. Después de todo, había llegado a los 73 años y pensaba que lo que comiera no haría gran diferencia. Pero con el tiempo, su energía disminuyó, su mente ya no estaba tan clara y las enfermedades empezaron a aparecer. Las consecuencias de ignorar la alimentación no son inmediatas, pero cuando llegan pueden ser devastadoras. Según estudios de la Organización Mundial de la Salud, las personas mayores que mantienen una dieta saludable pueden reducir hasta en un 30% el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión e incluso demencia. Lo que comes alimenta no solo tu cuerpo, sino también tu mente y espíritu. Cada bocado puede ser una decisión hacia una vida más saludable o un paso hacia el deterioro. La naturaleza nos ofrece una farmacia natural, frutos rojos ricos en antioxidantes, pescados grasos llenos de omega 3, vegetales de hoja verde que combaten la inflamación. Al ignorar estos regalos de la naturaleza, le estamos dando la espalda a una de las herramientas más poderosas para frenar el envejecimiento y vivir con vitalidad. Don Alejandro decidió hacer un cambio. Comenzó con pequeñas acciones, cambiando el café por té verde, incluyendo un puñado de frutos secos en su desayuno y reemplazando las carnes procesadas por pescados frescos. En solo unos meses, su energía regresó, su presión arterial mejoró y su mente se sentía más clara que nunca. Un estudio publicado en The Lancet reveló que las personas que siguen una dieta mediterránea, rica en frutas, vegetales, grasas saludables y proteínas magras, experimentan una mayor longevidad y menor riesgo de enfermedades neurodegenerativas. La alimentación es, en esencia, una medicina poderosa que puedes elegir diariamente. Lo que decides comer no solo afecta tu cuerpo, sino también tu estado de ánimo, tu energía y hasta tus relaciones. Porque cuando te sientes bien, disfrutas más de los momentos que importan. Y al final del día, la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino la capacidad de vivir plenamente. Negarte una vida llena de oportunidades no es tarde para cambiar, para nutrir tu cuerpo y disfrutar de los años que tienes por delante con vigor. Cada alimento que elijas puede ser un paso hacia una vida más plena, más feliz, más consciente, porque lo que comes hoy define cómo vivirás mañana. Los estoicos nos enseñan que el control sobre nuestras decisiones es el verdadero poder. Epicteto dijo, no es lo que te sucede, sino cómo respondes a ello lo que importa. De la misma forma, no puedes controlar el envejecimiento de tu cuerpo, pero sí puedes controlar cómo lo alimentas y cuidas cada día. La alimentación es una elección que haces 3 veces al día, una oportunidad para ejercer tu voluntad, para mostrar respeto a tu cuerpo y mente. No dejes que la pereza o la costumbre te arrebaten ese poder. Cada bocado puede ser un paso hacia la salud, hacia la vitalidad, porque cuando decides bien, cultivas la serenidad y la fuerza interior. Cuarto error, aislarte socialmente. El cuarto error fatal que muchos cometen en la tercera edad es aislarse socialmente. Con el tiempo, las conexiones que antes llenaban nuestras vidas de alegría y propósito comienzan a desvanecerse, ya sea por la pérdida de seres queridos, por problemas de movilidad o simplemente porque sentimos que no encajamos en el mundo actual. El aislamiento social se convierte en una trampa que devora lentamente nuestra vitalidad. Don Alejandro, como muchos, pensaba que la soledad era simplemente una parte inevitable de envejecer. Comenzó a alejarse de sus amigos, a declinar reuniones familiares y poco a poco su vida social se fue apagando. Pero lo que no sabía es que ese aislamiento no solo afectaba su estado de ánimo, sino también su salud física. Estudios realizados por la Universidad de Harvard han demostrado que el aislamiento social en personas mayores puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y hasta un 50% más de probabilidad de desarrollar demencia. El cerebro humano necesita la interacción social para mantenerse activo y saludable. Aislarse no solo apaga la chispa de la vida, puede ser letal. Somos seres sociales por naturaleza y la conexión con los demás es un pilar fundamental para nuestro bienestar emocional y físico. El error de apartarse de la vida social puede pasar desapercibido al principio, pero con el tiempo erosiona la salud mental, llevando a la depresión, ansiedad y un envejecimiento más acelerado.
La soledad es una carga silenciosa que pesa más de lo que imaginamos. Y aunque a veces sentimos que es más fácil alejarnos, evitar las reuniones y quedarnos en casa, esa decisión de aislarse nos va robando momentos que nunca volverán. ¿Cuántas conversaciones perdidas? ¿Cuántas risas olvidadas? Don Alejandro comprendió que la soledad no era su destino. Decidió que el aislamiento no era una forma de vivir, sino una barrera que debía derribar. Comenzó a salir de nuevo, a reconectar con viejos amigos, a permitir que las pequeñas alegrías de la vida social volvieran a llenar su corazón de calidez. Reconectarse socialmente no solo mejoró su estado de ánimo, sino que también impactó su salud física. Sentirse conectado con los demás reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y aumenta la liberación de oxitocina, la hormona de la felicidad. La ciencia lo respalda, las personas mayores con una vida social activa viven más y con mejor calidad de vida. Aislarse es una elección, pero también lo es reconectar. No importa cuántos años tengas, nunca es tarde para formar nuevas conexiones o fortalecer las que ya tienes. Cada momento que compartes con otros es un paso hacia una vida más plena, más feliz, porque la vida en su esencia está hecha de conexiones, y cuando permites que esas conexiones florezcan, también floreces tú. Los estoicos nos recuerdan que no somos islas aisladas. Como dijo Séneca, el hombre es un ser social, hemos nacido para la comunidad. Aunque puedas controlar tus pensamientos y emociones, no puedes escapar de la verdad de que necesitamos a los demás. Es en el intercambio con otros donde encontramos nuestra verdadera fuerza. No confundas independencia con aislamiento. Estar con otros no debilita tu carácter, sino que lo fortalece. Al abrirte a los demás, aprendes paciencia, comprensión y compasión. La verdadera sabiduría radica en saber cuándo buscar la soledad para reflexionar, pero también cuándo acercarte a los demás para nutrir tu alma. Quinto error, subestimar el valor de la sabiduría personal. El quinto error fatal que muchos cometen en la tercera edad es subestimar el valor de la sabiduría personal. A lo largo de la vida, cada experiencia, cada lección, cada triunfo y fracaso se convierte en un tesoro invaluable. Pero, ¿cuántos llegan a esta etapa de la vida sin comprender el verdadero poder que esa sabiduría representa? Don Alejandro, como muchos, vivió una vida llena de desafíos, se enfrentó a la adversidad, tomó decisiones difíciles, aprendió de sus errores y acumuló una vasta sabiduría que solo el paso de los años puede otorgar. Sin embargo, a menudo se encontraba pensando que su conocimiento ya no era relevante, que el mundo moderno había cambiado demasiado y que lo que sabía no tenía valor. Según un estudio de la Universidad de California, las personas mayores que valoran su propia sabiduría y experiencia son más resilientes frente a los desafíos de la vida moderna. Esta capacidad de reflexionar y aplicar el conocimiento adquirido a lo largo de los años fortalece su bienestar emocional y mental. Sin embargo, la velocidad del cambio en el mundo actual a menudo nos hace dudar, nos hace creer que lo que hemos aprendido ya no tiene cabida, que nuestras lecciones de vida están obsoletas. Este es un error fatal. La sabiduría no caduca, simplemente se transforma, adaptándose a los tiempos, y es esta sabiduría la que puede ofrecer respuestas que ni la tecnología ni las tendencias modernas pueden proporcionar. En ese momento, don Alejandro se dio cuenta de algo poderoso, su sabiduría no solo era relevante, sino necesaria. Lo que había aprendido a lo largo de las décadas no solo era una guía para él, sino una luz para aquellos que venían después. El error no estaba en su conocimiento, sino en subestimarlo, porque cada vida es un libro abierto y cada lección vivida es un capítulo que puede cambiar el destino de otros. La sabiduría personal no es solo un legado para ti, es un legado para los demás. Cada experiencia que has acumulado es un faro para aquellos que buscan orientación en la oscuridad. Subestimar tu sabiduría es como apagar esa luz, es dejar que el miedo a la irrelevancia o el cambio te robe la oportunidad de ser una influencia positiva en el mundo. Cuando don Alejandro comenzó a compartir su sabiduría, se dio cuenta de que no solo estaba ayudando a los demás, sino también a sí mismo. Recordar sus lecciones, compartir sus aprendizajes, lo llenó de un renovado sentido de propósito. La verdadera sabiduría no se guarda, se comparte. Y al hacerlo, descubrió que la edad no lo hacía menos relevante, sino más poderoso. No subestimes la sabiduría que has acumulado, porque esa es tu verdadera riqueza. Los años que has vivido te han enseñado lo que ningún libro puede y lo que muchos jóvenes ansían aprender. Comparte esa sabiduría, acéptala como un don, porque al hacerlo te das cuenta de que tu vida sigue teniendo un impacto profundo en el mundo que te rodea. Como enseñaba Marco Aurelio, el alma se tiñe con el color de tus pensamientos.
No permitas que la duda o la inseguridad manchen tu percepción de lo que has aprendido a lo largo de los años. La verdadera sabiduría no se mide por logros externos o por lo moderno que sea tu conocimiento, sino por la claridad con la que entiendes la vida y la paz que eres capaz de mantener en medio de cualquier tormenta. La clave está en recordar que la sabiduría no se trata de lo que otros piensan de ti, sino de cómo tú mismo aplicas lo que has aprendido. El sabio no necesita aplausos, porque sabe que el verdadero valor de su conocimiento está en su capacidad para guiar con serenidad. Mantén la calma, comparte tu sabiduría y recuerda que cada palabra, si es dicha con el corazón, tiene el poder de cambiar una vida. Sexto error, vivir solo para el presente sin planificar el futuro. El sexto error fatal que muchos cometen al envejecer es vivir solo para el presente sin planificar el futuro. En una etapa de la vida en la que se busca disfrutar el momento, es fácil caer en la trampa de olvidar lo que vendrá. Pero, ¿qué sucede cuando el mañana llega y no estás preparado? No planificar es simplemente dejar que la vida suceda sin control ni dirección. Durante gran parte de su vida, don Alejandro vivió siguiendo un principio malentendido. Vivía el momento, disfrutaba cada día como si fuera el último, sin preocuparse por el futuro. Sin embargo, llegó un momento en su vida donde las consecuencias de esa despreocupación comenzaron a manifestarse. Se dio cuenta de que no había preparado el terreno para lo que inevitablemente vendría, la vejez, la salud y la tranquilidad económica. Un estudio de la Universidad de Harvard mostró que las personas que planifican su futuro en la tercera edad, tanto en aspectos financieros como emocionales, tienen un bienestar mucho mayor que aquellas que viven únicamente en el presente. La planificación les permite enfrentar los cambios con mayor estabilidad y reducir el estrés asociado con las incertidumbres del futuro. Don Alejandro no pensaba que un día llegaría en el que sus recursos se acabarían o que su salud podría fallar. Vivió el momento, sí, pero con la falsa creencia de que el futuro se cuidaría por sí mismo. Este es el error de muchos, asumir que lo que hoy parece abundante lo seguirá siendo mañana. Pero el tiempo, como el sol que se pone, es implacable. Afortunadamente, don Alejandro comprendió esta verdad antes de que fuera demasiado tarde. Se dio cuenta de que vivir solo para el presente, sin una visión clara del futuro, lo había puesto en una posición vulnerable. Así que tomó medidas, empezó a ahorrar, a cuidar mejor de su salud y, sobre todo, a planificar para el tiempo que aún tenía por delante. Porque entendió que vivir el presente y planificar el futuro no son opuestos, sino complementos que juntos crean una vida equilibrada. Es tentador entregarse por completo al presente, creyendo que es lo único que importa, pero cuando dejamos de lado la planificación, nos privamos de la paz que viene con la preparación. El presente es valioso, sí, pero es el futuro el que lleva las consecuencias de nuestras decisiones de hoy. No planificar es elegir la incertidumbre sobre la estabilidad. Planificar el futuro no significa vivir con miedo o ansiedad, significa tomar el control, decidir qué es lo que realmente quieres en los años por venir y trabajar hacia ello. Los estoicos creían en la importancia de la preparación. La fortaleza no está solo en enfrentar el presente, sino en prever las tormentas que puedan venir y prepararse para ellas con sabiduría y calma. Como decía Séneca, la suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. El estoico entiende que el presente es donde vivimos, pero es el futuro donde cosechamos las decisiones que sembramos hoy. No planificar es dejar que la vida te sorprenda, mientras que prepararse es asegurar que cuando llegue el mañana estés listo para enfrentarlo con serenidad, sin miedo y con la sabiduría que te ha dado el tiempo. En la tercera edad, uno de los errores más comunes es rechazar el cambio. Con los años, es habitual aferrarse a lo conocido, a las viejas costumbres y creencias que han guiado nuestra vida. Pero la realidad es que el cambio es inevitable. Resistirlo no detiene su llegada, solo aumenta el sufrimiento cuando finalmente nos alcanza. Don Alejandro, como muchos, se encontró frente al cambio, pero en lugar de aceptarlo, lo rechazó. Creía que lo que había funcionado en el pasado seguiría funcionando en el futuro. Se aferraba a sus métodos, convencido de que la modernidad no podía ofrecerle nada útil. Esta resistencia comenzó a impactar su negocio y pronto las oportunidades que otros aprovecharon pasaron de largo ante él. La resistencia al cambio es uno de los errores más comunes en la tercera edad y, aunque parece inofensivo al principio, pronto se convierte en una barrera que nos impide avanzar. Como don Alejandro, muchos se quedan estancados, creyendo que la forma en que siempre han hecho las cosas es la única correcta. Pero el mundo sigue girando con o sin nuestra aceptación. La realidad es que el cambio no espera. El mundo se transforma y aquellos que rechazan adaptarse pronto se encuentran rezagados.
La tecnología, las relaciones e incluso la salud demandan adaptabilidad. Negarse a cambiar no detiene el flujo del tiempo, solo nos deja anclados en un pasado que ya no existe. Estudios de la Universidad de Stanford han demostrado que las personas mayores que mantienen una mentalidad flexible y abierta al cambio disfrutan de una mejor salud mental y emocional. La adaptación es una habilidad que no solo nos ayuda a sobrevivir, sino también a prosperar en cada etapa de la vida. Aquellos que abrazan el cambio, incluso en la vejez, viven más felices y en paz. Afortunadamente, don Alejandro entendió que aferrarse a lo viejo solo le estaba robando oportunidades de crecimiento. Decidió abrirse al cambio, aunque le resultaba incómodo al principio. Comenzó a aprender nuevas habilidades, a aceptar que el mundo había cambiado y que él también podía hacerlo. No se trataba de olvidar el pasado, sino de integrar lo nuevo sin perderse a sí mismo en el proceso. Aceptar el cambio no significa renunciar a lo que somos, significa adaptarnos, evolucionar y encontrar nuevas maneras de ser nosotros mismos en un mundo que se transforma constantemente. El cambio es inevitable, pero nuestra resistencia a él es opcional. La rigidez es la enemiga del crecimiento. Aferrarse al pasado puede parecer seguro, pero es solo una ilusión. La verdadera fortaleza está en adaptarse, en fluir con la corriente de la vida, aceptando lo que venga con serenidad y sabiduría. Porque al final, lo único constante es el cambio. Epicteto nos recuerda que no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa en la vida. El cambio es inevitable, pero lo que sí controlamos es nuestra respuesta. El verdadero estoico no teme lo nuevo, lo abraza, sabiendo que la adaptación es una muestra de fortaleza, no de debilidad. Aceptar el cambio no significa perderte, sino convertirte en una versión más sabia y resiliente de ti mismo. ¿Qué otros cambios has estado evitando en tu vida? Puede que el próximo error sea más cercano de lo que crees. Octavo error fatal, olvidar que todavía puedes aprender y crecer. Uno de los errores más devastadores en la tercera edad es creer que el aprendizaje y el crecimiento son solo para los jóvenes, que ya todo lo que se tenía que aprender se aprendió. Pero lo cierto es que esta es una de las trampas más peligrosas que puede tenderte la vida, porque el día que dejas de aprender, dejas de vivir plenamente. En su juventud, don Alejandro entendía que el conocimiento era poder. Era un hombre ávido de nuevos aprendizajes, siempre buscando mejorar en su vida personal y profesional. La curiosidad lo mantenía vivo, en constante evolución. Pero con el paso de los años, algo cambió. Comenzó a creer que ya lo había visto todo, que ya no había nada más que aprender. Y con esa mentalidad, poco a poco su chispa se fue apagando. Este error no es obvio al principio, pero se va filtrando en los pensamientos. ¿Para qué aprender algo nuevo si ya he vivido tanto? ¿Qué más me queda por descubrir? Y poco a poco, esa mentalidad de ya es tarde para mí va reduciendo tus oportunidades de crecimiento, creando un muro invisible entre tú y el mundo que sigue avanzando. Cuando crees que ya no hay más por aprender, el mundo se vuelve más pequeño y tus días se llenan de repetición y rutina. Sin el crecimiento continuo, la mente se estanca y esa chispa interna que alguna vez brillaba intensamente comienza a apagarse. Pero lo cierto es que nunca es tarde para crecer. La vida es un viaje continuo y cada día trae consigo una nueva oportunidad para aprender, reinventarse y encontrar nuevos caminos. Don Alejandro, al observar la juventud y el deseo de aprender de su nieto, comenzó a darse cuenta de algo: el aprendizaje no tiene edad. Y aunque su mente había estado atrapada en la idea de que ya lo sabía todo, en el fondo algo en él quería despertar de nuevo esa pasión por el conocimiento, por descubrir algo nuevo. El error de creer que ya no puedes aprender es uno de los más trágicos, porque te priva de nuevas experiencias, nuevos desafíos y, sobre todo, de la posibilidad de reinventarte. Pero la realidad es que siempre hay algo nuevo que descubrir, siempre hay una nueva habilidad que puedes desarrollar sin importar tu edad. Y cuando te permites abrirte de nuevo al aprendizaje, la vida recupera colores que creías perdidos. Estudios de la Universidad de Harvard han demostrado que el cerebro humano tiene la capacidad de seguir aprendiendo y formando nuevas conexiones neuronales, incluso en la tercera edad. La neuroplasticidad, o la capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar, es clave para mantener una mente saludable y activa. Aquellos que se mantienen curiosos y abiertos al aprendizaje disfrutan de una vida más plena y significativa. Experimentan menos deterioro cognitivo y una mejor calidad de vida. Nunca es demasiado tarde para aprender algo nuevo. Cada nuevo conocimiento, por pequeño que sea, es una puerta que se abre, una nueva ventana hacia una vida más plena. La edad no es una barrera, es solo una circunstancia.
Lo que realmente importa es la disposición a seguir creciendo, a seguir descubriendo, porque cada día es una nueva oportunidad para reinventarte. Al final, la vida es un proceso continuo de aprendizaje. Mientras estemos vivos, siempre habrá algo nuevo por descubrir, una lección que aprender, un horizonte al que aspirar. Porque la verdadera sabiduría no radica en saberlo todo, sino en aceptar que siempre podemos aprender más. Péca decía, mientras vivas, sigue aprendiendo a vivir. En el estoicismo, aprender no es un destino, sino un viaje constante. Incluso en la última etapa de la vida, cada día es una oportunidad para cultivar sabiduría. No te permitas pensar que ya lo has visto todo, porque el verdadero sabio es aquel que nunca deja de crecer, que sigue plantando semillas de conocimiento, sabiendo que la vida siempre puede ofrecer más si tienes el coraje de recibirlo. Noveno error, no practicar la serenidad. A lo largo de los años, las tormentas de la vida van y vienen. Nos encontramos en situaciones que no podemos controlar, rodeados de circunstancias que nos sacuden. Pero en la tercera edad, muchos cometen el error de no practicar la serenidad, creyendo que el caos interior es inevitable o incluso justificando que con la edad las emociones desbordan sin control. Durante años, don Alejandro reaccionaba ante cada pequeño inconveniente, cada conflicto, con la intensidad de una tormenta. No entendía en ese entonces que las verdaderas batallas no estaban afuera, sino dentro de sí mismo. Se enojaba cuando las cosas no salían como esperaba y esos enojos se acumulaban, erosionando su paz interior. Era prisionero de sus emociones. Fue en la madurez cuando don Alejandro descubrió algo fundamental: la verdadera serenidad no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de mantener la calma incluso en medio de ellos. Pero no fue un descubrimiento automático. Al igual que muchos de nosotros, pasó años luchando contra emociones que lo dominaban, creyendo que era imposible mantener el control cuando la vida se volvía impredecible. Muchos en la tercera edad permiten que los miedos, las preocupaciones y los arrepentimientos del pasado dicten sus emociones diarias. Permiten que los recuerdos del dolor o los temores del futuro llenen sus corazones de ansiedad, olvidando que la serenidad es una práctica que debe cultivarse. Incluso más cuando el ruido del mundo exterior disminuye y las batallas internas se intensifican. La serenidad no llega por accidente, es el fruto de una mente entrenada, de una voluntad que elige día tras día no reaccionar ante cada provocación, ante cada frustración. Pero aquí es donde muchos fallan, creen que con la edad las emociones se vuelven más difíciles de controlar, cuando en realidad es el momento en que debemos ser más conscientes de ellas. ¿Cuántas veces te has dejado llevar por una emoción sin darte cuenta? ¿Cuántas veces has permitido que una preocupación, un enojo o una frustración te robe la paz? En esta etapa de la vida es crucial no solo aprender a soltar y encontrar esa calma interna que en el fondo todos anhelamos. La serenidad no es un obsequio de la vida, es un regalo que tú te das a ti mismo, un don que se cultiva con cada respiración profunda, con cada pensamiento que eliges no dejar entrar en tu corazón. Don Alejandro lo comprendió a tiempo y esa serenidad fue lo que le permitió disfrutar de sus últimos años con una paz que nunca había conocido antes. ¿Has encontrado tu serenidad interna o sigues luchando contra las tormentas que rugen en tu mente? Epicteto nos enseñaba, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Los estoicos nos invitan a entender que no podemos controlar el caos del mundo exterior, pero sí podemos controlar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras reacciones. Practicar la serenidad es un acto de poder, una forma de mantenerte inquebrantable incluso cuando la vida te desafía. Recuerda, la paz verdadera no depende de lo que ocurre afuera, sino de lo que eliges mantener dentro de ti. A lo largo de este viaje hemos explorado los errores que muchos cometen en la tercera edad, pero hay algo que debes recordar: nunca es demasiado tarde para cambiar. Cuidar tu salud, dejar los rencores, aprender a nutrir tu cuerpo y tu mente, aceptar el cambio y cultivar la serenidad, todo esto es posible si comienzas hoy, en este preciso momento. Los años que has vivido no son una carga, son tu fuente de sabiduría. Ahora más que nunca tienes el poder de tomar decisiones que transformen tu vida, de construir un legado que inspire a los que te rodean. No te aferres a los errores del pasado, pero tampoco los ignores, aprende de ellos, crece con ellos. Recuerda, la filosofía estoica nos enseña que somos responsables de nuestra actitud frente a la vida. Así que, mientras tengas aliento, tienes la oportunidad de vivir con mayor propósito, con mayor paz, con mayor sabiduría. Hoy es el día para empezar, porque aunque el tiempo avanza, tu poder de decidir cómo vivir tu vida siempre está en tus manos.
Es posible alcanzar la serenidad y la paz interior a través del autoconocimiento y la sabiduría estoica. Tú también puedes encontrar ese equilibrio en tu vida.